Se pide construir en proyección estereográfica dos líneas que formen 30 grados. Entonces dibujamos, por ejemplo, una representación espacial. Tenemos la representación de la esfera y tenemos una recta. Por ejemplo, vamos a poner esta. Como sabemos, una recta es en realidad la distancia entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos. Podría ser, por ejemplo, esta. Y ahora, a partir de este punto, hacemos otra que forme con la anterior 30 grados. Entonces simplemente pensamos en una tangente y en la otra, ambas tienen que formar 30 grados. Hago la otra circunferencia mayor, de manera que ambas aquí, como ya digo, forman 30 grados. Bueno, nos acercamos. Tenemos el polo superior de la esfera, que es el centro de proyección, y la línea vertical que pasa por ese punto. Tenemos el plano sobre el que se proyecta y es la proyección estereográfica de estas dos líneas. Bueno, vamos a ir representando en diédrico y vamos a ir viendo lo que sucede. Entonces, la forma más fácil de representarla es seguir una dirección de manera que el punto de vista, proyección ortogonal, de esta línea sobre un plano vertical se transforme en un punto. Entonces, según eso, dibujamos la circunferencia en alzado y la circunferencia en planta. Tenemos una línea vertical que pase por el centro de la esfera y representamos ahora la esfera también en proyección de la planta, que es realmente donde va a estar la proyección estereoscópica o estereográfica. Bueno, dibujo el plano donde se apoya la esfera perpendicular al eje vertical de revolución y dibujo entonces esas dos líneas con el ángulo que tengan. Como no me dan ninguna restricción, puedo hacer que una, por ejemplo, sea horizontal, con lo cual es más sencillo. Es un caso particular que, bueno, lo vamos a dar por válido, ya que la otra línea pues es oblicua. Entonces, así vemos cómo se hace una oblicua, la otra se haría igual, y tenemos también una oblicua y una horizontal. Entonces, los 30 grados en el cuadrante, un tercio más o menos por aquí. Dibujamos entonces los 30 grados. Aquí vemos que efectivamente esta línea forma aquí 30 grados y lógicamente esta también. Bueno, pues ahora de lo único que se trata es de representar esto y proyectar estas dos circunferencias sobre este plano y será la proyección estereográfica de que estamos buscando. Bueno, tenemos el centro de proyección o polo superior llamado O, OSU2, OSU1, y tenemos que en realidad esta circunferencia se transforma sobre esta proyección de la esfera en planta en una elipse que tiene, al proyectar ortogonalmente el vértice del extremo, traemos por aquí una ortogonal y aquí hacemos una ortogonal al eje vertical y tenemos que aquí cae el punto diametralmente opuesta a igual distancia. Tenemos su simétrica central respecto a OSU1 y el eje mayor pasa por estos dos puntos. Tenemos entonces la elipse que corresponde a esa geodésica o recta de la esfera. Vamos a representar esto discontinuo porque está por detrás, tiene que ser simétrica de esta, bueno, está más hacia aquí y entra tangente ahí. Bueno, tenemos entonces la representación en planta que tiene estas dos líneas y el ángulo es este, el ángulo de 30 grados. Bueno, ahora ya lo único que nos falta por hacer es proyectar esta circunferencia. Entonces esa circunferencia aquí es oblicua, vamos a hacerla aquí directamente. Entonces al proyectar esa circunferencia se transforma en alzado en esto. Eso quiere decir que si bajo por aquí una vertical, al proyectar ese punto que corresponde a este, tiene su proyección aquí. Y este otro lo tiene aquí también. Es su simétrica central respecto a OSU1. Entonces la representación de esa circunferencia será otra concéntrica, cuyo centro es OSU1 también. Sabemos que en la proyección estereográfica los ángulos se conservan
y que cualquier circunferencia de la esfera, sea mayor o menor, pues se transforma también al proyectarla desde este punto en otra circunferencia. Por tanto, sabemos que esta circunferencia, aunque esté oblicua, al proyectarla desde O sub 2 sobre el plano vertical, pues también se transformará en una circunferencia sobre el plano horizontal. Entonces será simplemente, como aquí lo estamos viendo en un perfil y esta línea se convirtió en un punto, pues el eje, el diámetro real de esa circunferencia vendrá desde este punto, este, hasta este. O sea que es una circunferencia cuyo diámetro es de aquí a aquí. Entonces cojo el punto medio de este segmento, puedo hacer la mediatriz, para ser más precisos. Medimos desde este punto hasta ese del final. 0, pues más o menos por aquí. Bueno, pues aquí tengo el punto. Por supuesto que no tiene por qué coincidir con ese punto de la elipse. Hago la circunferencia que viene por aquí. Hay que coger siempre esta medida. Bueno, ya no la hago del otro lado. Entonces tengo la primera línea viene representada por este arco y la segunda viene representada por este arco. De repente esta circunferencia tiene el centro aquí y entonces lo que hago es unir con este punto y tengo un radio. Entonces hago una perpendicular en ese punto y tengo con precisión la tangente a la curva. Es una perpendicular por el punto de tangencia. Y ahora con la otra circunferencia hago lo mismo. Uno este punto con el de intersección y es un radio de la circunferencia. Ahora desde aquí hago la tangente, o sea, una perpendicular a esa recta, a esa circunferencia, perdón, una perpendicular al radio y por tanto tangente a la circunferencia, o sea, esta perpendicular de aquí a aquí. Y tengo entonces que esta línea y esta forman los 30 grados que andábamos buscando. De esta forma se demuestra que efectivamente al proyectar las dos circunferencias sobre el plano, pues esta transformación, esta proyección estereográfica es una transformación conforme, que quiere decir que conserva los ángulos. Y este triángulo que tenemos aquí, podemos marcarlo así con estas líneas, corresponde en realidad a este aquí, marcarlo aquí, corresponde a este fragmento aquí y aquí corresponde a estas líneas. O sea que en realidad este triángulo, que es este en planta, se representa en forma estereográfica mediante este triángulo que tenemos aquí. Y el ángulo que forman esas dos líneas del triángulo, esta y esta, pues es en realidad el que nos definen esta y esta. Bueno, al final lo que hicimos fue un pequeño desplazamiento de esto, o sea, como si hiciéramos un giro, de manera que al final, ya que esta línea vimos cómo se representaba, entonces fue una forma más sencilla de representar pues una de ellas horizontal. Según eso, realmente la esfera, tal y como la cogimos, pues fue algo así. La representamos aquí. Tenemos entonces el centro de proyección, tenemos el paralelo principal de la esfera que la secciona por un plano horizontal, tenemos la proyección del punto sobre el plano donde se apoya la esfera y al proyectar esta circunferencia mediante un cono de vértice O, pues se transformó en otra circunferencia que, igual que aquí, este diámetro pasa según esta dirección, pues aquí también la perspectiva pasará según esta dirección y la curva elíptica que se ve en perspectiva corresponderá a una circunferencia homotética a la anterior. O sea, será esta circunferencia. Bueno, pues como vemos, esta circunferencia se transformó en esta, que es la primera que hicimos, la que viene desde este punto hasta este. Y corresponde a esta concéntrica con el centro en O1. Y ahora de repente teníamos una, por ejemplo, la vamos a poner oblicua aquí para que se vea mejor, que formaba 30 grados con la anterior.
o sea que aquí era de 30 grados. Y este, por ejemplo, fue el triángulo esférico que representamos aquí y aquí en planta y alzado. Bueno, pues de repente esta curva elíptica también, que es otra circunferencia mayor, era tal que al proyectar este cono, pues aquí me salía una nueva circunferencia, de manera que, siguiendo la dirección esta, pues como vemos quedó desplazada de esta manera, así. O sea, aquí tenemos el nuevo cono. Entonces vemos que aquí esta curva se transforma en su homóloga desde este centro de homología, y es en realidad esta nueva forma. Entonces el ángulo que forman las dos líneas pues venía dado por esta línea y esta línea, y este era el ángulo del que hicimos directamente las dos tangentes, una tangente y la otra, obteniendo realmente el ángulo real de esas dos curvas, que es en realidad el ángulo este que tenemos aquí. Bueno, pues esa sería la proyección estereográfica de dos líneas que forman entre sí 30 grados. Y de paso, ya que marcamos el triángulo, pues aquí vemos realmente también la representación del triángulo, que es en realidad la representación de este triángulo de aquí. Quiere decir que todos los puntos están alineados, este que corresponde al de abajo y su proyección aquí, este que corresponde a este, y lo mismo cualquier punto que cogiéramos sobre esta curva lo podríamos definir con total precisión. Por ejemplo, este punto queda exactamente aquí a esta altura, y si quisiéramos ser precisos a la hora de tener su posición exacta en la curva elíptica, bastaría con hacer una circunferencia horizontal, un paralelo, que en realidad vemos que llega hasta aquí. Entonces bajamos este punto, lo proyectamos aquí y hacemos la circunferencia de ese paralelo hasta que corta esta línea. De esa forma obtenemos con toda precisión ese punto de la elipse. Con lo cual, si transformáramos directamente, en vez de hacer estas circunferencias, transformáramos este punto en el punto correspondiente a su proyección estereográfica, obtendríamos también la misma curva. Entonces, como está en la curva de arriba, sabemos que va a quedar aquí. Entonces, alineo este punto con O y cae aquí. Bajo una vertical y lo mismo, alineo este punto con este, que es su proyección que calculamos, y efectivamente me da ahí el punto. Con lo cual, sería otra forma de calcular con toda precisión esto sin necesidad de buscar las circunferencias que pasan, que son en realidad las transformadas de esas dos curvas que me han dado. Bueno, pues esa es la proyección estereográfica de dos líneas que forman entre sí 30 grados. Hay un fallo importante, no en el cálculo de todo el dibujo, que está bien, sino en la precisión del dibujo, que dio lugar a una cosa totalmente anómala, y es esto. De repente la intersección de las dos líneas es este punto, y este punto tiene por proyección realmente, al alinear esto con esto, este punto debe estar aquí. O sea que si hiciéramos esta circunferencia con precisión, debería venir por aquí y ser tangente aquí al contorno del cono. O sea que este punto se desplaza hasta aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí también ese fallo que representamos aquí lo arrastramos aquí. O sea, la curva pues vendría más por aquí, así. Bueno, entonces según eso, como queda sobre esta línea, también quedará sobre esta. Eso quiere decir que realmente el punto este, si somos precisos, pues si esta circunferencia, que es más fácil de hacer porque era concéntrica de la anterior, realmente este punto tiene que caer aquí, por lo tanto esta circunferencia, si la hacemos bien, debe pasar por este punto. O sea que en realidad, ya que es la proyección de este punto que tenemos aquí, nos imaginamos la esfera, proyectamos el punto. Por tanto, ahora sabemos que realmente si cogemos aquí este radio, el centro era este, el centro de esta circunferencia, entonces esta medida, y ahora podemos verificar que está bien, esta medida realmente pues viene desde aquí y son más o menos sobre 3,7. Bueno, pues esa misma medida, 3,7, sería la que tendría que caer exactamente. El trípode no me deja poner la regla, justo 3,7. O sea que la circunferencia tendría que venir por aquí.
hasta este punto, y por tanto si viene por aquí la circunferencia, la semicircunferencia que hicimos aquí es esta realmente. Eso quiere decir que el triángulo, insisto, es una falta de precisión en el dibujo por hacerlo a mano. El triángulo real que tenemos pues parte de aquí, y por tanto las tangentes también deberemos hacerlas a partir de este punto. Eso quiere decir que el triángulo este sale de este punto, o sea, su proyección es esta, y por tanto el triángulo real es este. Insisto que todo el procedimiento, todo el cálculo está bien, pero por haber hecho esta circunferencia a mano, la hicimos demasiado bombada, con forma elíptica, poco excéntrica. Entonces, ahora, al fijarme en ese detalle que este punto tiene su transformado sobre la vertical, entonces sabemos que el triángulo realmente es este y no este. Y ahora aquí es donde haríamos las tangentes. Una es, como esta circunferencia viene por aquí, pues será tangente a este radio, y la otra será a este, que sería una horizontal. O sea que el ángulo que forma esta línea y que forma esta realmente es los 30 grados. Bueno, insisto en que el ejercicio está bien resuelto, pero por una falla en el trazado a mano alzada, si se hiciera todo con regla y compás, aunque haría falta mucho más tiempo, ya que son muchas líneas, pues este tipo de cosas no pasaría, ¿no? Entonces tenemos ahí en color naranja lo que es el triángulo esférico, y vamos a también, para clarificar un poco el ejercicio, a representar un poco la apreciación espacial correspondiente a la representación de la esfera con un poco de sombreado, para que se intuya un poco más por dónde van los datos del dibujo, por dónde van los elementos de lo que es la esfera. Bueno, pues esa sería una esfera en planta y alzado. Aquí la tenemos en proyección en perspectiva sonométrica. Y aquí pues igual, o sea que aquí al final este caso más generalista no lo vimos, cogimos un caso particular donde esta era una línea horizontal. Pero bueno, esta sería la representación del ejercicio, y como decíamos, aquí lo que habría que corregir es que realmente este punto, su proyección estereográfica, es la intersección de esta línea que pasa por este punto, por dentro de la proyección, y esto con el plano donde se apoya la esfera, y es este punto. Por tanto, cae sobre esta línea, ya que los puntos están alineados, y cae entonces directamente aquí. Bueno, de esta forma, con esta corrección, bueno, el ejercicio así, tal coloreado, por una falta de precisión este punto lo ponemos aquí y todo lo demás es perfectamente válido igual. De la misma forma, también podemos decir que cuando representamos la proyección de este punto que tenía que caer sobre esta vertical, pues si representamos también la proyección del punto sobre ese arco que es este, entonces al hacer la línea necesariamente ahora tiene que caer sobre esta curva que es la real, ya que este arco estaba mal trazado y venía más hacia aquí. Entonces, bueno, si lo hacemos con regla veremos que efectivamente al bajar por aquí una vertical debe interceptar a la línea que pasa por este punto y por O, obteniendo ahí un punto de esa curva, con lo cual ya la corrección también estaría hecha, ya que veníamos arrastrando ese fallo en el trazado.